Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio, de este salón de clase y de esta forma seguir con una serie de materias que hemos venido estudiando y de esta forma poder adquirir esas herramientas, todos esos recursos que nos permitan seguir en este proceso de crecimiento personal y con ello alcanzar el desarrollo espiritual. Así que le damos gracias a nuestro Padre que nos permite en este tiempo poder obtener todo este legado, toda esta herencia espiritual para bendición de nuestras vidas y de esta forma poder direccionar mucho mejor cada paso que damos en este tiempo. Porque considero que sin pasar por ella, por lo que representa el Tikkun, sería difícil que podamos alcanzar el propósito por el cual fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. O sea, mientras nosotros no pasemos por este proceso, dentro de nosotros hay elementos en áreas de nuestra vida o en áreas de nuestra alma que no están dentro del orden correcto, no están calibrados o establecidos de la forma correcta, se han desbalanceado, desproporcionado. Y en otras hay vacíos. Entonces, nuestra alma en cada área necesita pasar por este proceso que se llama Tikkun, que es el de rectificación o el de corrección. Y de esta manera poder alinear cada área a su nivel correcto, ya que están desequilibrados. Sin ese proceso de Tikkun, de rectificación, de corrección, dentro de nosotros hay ese desbalance y eso trae como resultado que nosotros tengamos un enfoque que no es el correcto. Nuestro sistema de creencia es subjetivo porque está basado en medio de una realidad, en medio de las limitantes que nosotros tenemos como seres humanos. Quiere decir que en la medida en que yo voy haciendo ese Tikkun, voy a ir liberando cada una de estas áreas, las voy a ir trabajando, llevándolas a su nivel correcto, y eso me va a ayudar a tener una mejor percepción, un mejor enfoque de mi vida, del Eterno y de todo lo que me rodea. Con estas limitaciones, con estos desequilibrios, no podemos alcanzar el propósito porque nunca vamos a poder actuar semejante al Eterno, conforme a su semejanza, porque dentro están esos obstáculos que generan una desventaja. En la medida en que yo voy tratando con estas áreas y pasando por el proceso de Tikkun, voy a experimentar como una especie de liberación de esa área, de corrección de esa área, y eso me va a abrir como una puerta que me va a permitir ver las cosas mucho mejor, ver las cosas más allá de la realidad que me tiene prisionero. Pero como son muchas áreas que hay que tratar, en una vamos a experimentar cambios por una mejor percepción, vamos a poder experimentar esa libertad, mientras que en otras que no tratemos, evidentemente vamos a seguir en la misma condición. ¿Cómo lograr que esa rectificación o corrección se pueda dar en nuestra vida? Solamente conociéndonos a nosotros mismos. Cuando empezamos a conocernos, vamos a hacer como una especie de viaje hacia lo interior. Vamos a empezar a hacer esa introspección. Vamos a hacer ese recorrido por cada área que ignoramos por completo. Pasamos nuestra vida siempre mirando hacia afuera, cuando todo está hacia adentro. ¿De qué fuimos hechos? Está hacia adentro. El propósito tenemos que descubrirlo dentro de nosotros. Todo lo que nosotros somos, nuestra esencia está dentro de nosotros. Y lamentablemente, al no tratar esa área, que es el alma, esa parte interna, nuestro mundo interior, nos desconocemos. Y podemos vivir en este mundo en medio de las diferentes reacciones, movidos por el alma no procesada, siendo dominado
o siendo influenciado por los factores externos que generan diversos escenarios, y vamos viviendo episodios que no son agradables, vamos viendo episodios que son difíciles, que son fuertes, que dejan heridas, y los que nosotros consideramos como que buenos, ¿hasta qué punto pudieran ser buenos como tal? Esto nos indica que nosotros debemos experimentar, nosotros debemos pasar por este proceso que es el que nos ayuda a poder descubrirnos y empezar a vivir para dejar de existir. Esta palabra tikkun es una palabra que no puede faltar en nuestro vocabulario de ahora en adelante. Se trata de una palabra que podemos definir como corrección y puede ayudarnos a cambiar pensamientos y emociones a una versión mejorada para atraer a personas con esa misma estabilidad y energía. Todos nacemos con un tikkun, por lo que entre más rápido descubramos cuál es ese obstáculo que debemos enfrentar, vamos a resolverlo mucho mejor. Antes, para poder corregir y crecer en todo lo que hagamos, necesitamos resolver este punto. Otro factor importante que debemos considerar es que gracias al tikkun que todos llevamos por dentro, se tiene la elección de poder decidir entre la vida que queremos tener o solo existir, siempre con la ansiedad y con la angustia de llevar una vida en la que tu alma no se siente plena, no nos sentimos satisfechos ni realizados, y solo se preocupe por todos los males que rodean por esas malas elecciones, si es que realmente estamos eligiendo y no simplemente reaccionando. Así que cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que el tikkun viene a ser la forma como empezamos a sanar, a tratar, a depurar nuestra alma. Es como colocar dentro de nosotros cada cosa en su lugar. Empezamos a evaluarlo, empezamos a revisarlo y de esta forma vamos identificando todo lo que no tenemos dentro de un orden. Quiere decir que el trabajo interno es un trabajo profundo, un trabajo que se debe tener constancia, paciencia y mucho esfuerzo. Y eso es lo que nos va a ayudar, como abrir puertas. Vamos a ir como abriendo puertas y esas puertas nos permiten a tener acceso a otras áreas que antes no teníamos acceso. Estábamos como dentro de una prisión. Y dentro de esa prisión, todo lo que veíamos, de allí nos alimentamos para hacer lo que hacíamos o simplemente para reaccionar. Cuando empezamos a hacer el tikkun, en áreas vamos a abrir como puertas y vamos a tener una mejor visión de lo que hay más allá de estas limitaciones o de esta prisión. Quiere decir que en unas áreas nos vamos a sentir mucho más libres que en otras. Y en aquellas que no conocemos, de alguna forma seguiremos siendo como que esclavos. Y eso simplemente nos mantiene como que atrapados en un escenario del cual no tenemos la capacidad de salir porque no hemos descubierto que esa área necesita corrección. Pudiéramos estar totalmente desconectados de esa área porque no le estamos prestando atención, porque no nos damos cuenta de lo importante que es, porque no estamos apercibidos del trabajo que debemos realizar, o porque sabemos que debemos trabajar esa área, pero no terminamos de aceptar ese trabajo, de reconocerlo y sobre todo la determinación de empezar esa corrección allí. El tikkun es una manera de sanar, es una manera de corregir para poder ser una mejor persona, que es muy importante. Si lo comenzamos a poner en práctica, vamos a ver cómo es fácil el vivir de una manera que nos sintamos plenos con nuestra alma en cada día que vivamos. Solo debemos trabajar en la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión de nosotros mismos es la que vivimos en el día a día. Hoy
tenemos o pudimos trabajar para sacar la mejor versión de nosotros en un área. En esta que estamos trabajando, en esta que descubrimos, en esta que empezamos un proceso, en esta donde estamos invirtiendo tiempo. Quiere decir que la mejor versión de nosotros mismos la vamos a ir experimentando todos los días. El ticún personal se manifiesta en lo que nos causa dolor e incomodidad. Y pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser ciertos eventos. Todo aquello que se encuentra fuera de la zona de confort y señala los aspectos que deben ser corregidos en la existencia actual. ¿Cómo sabemos en cuáles áreas debemos hacer ticún? Son las áreas que nos incomodan. Esas son las más evidentes. Porque hay unas que no nos incomodan porque las hemos asumido como parte de nosotros o podemos tener una percepción equivocada y la vemos como correcta, como normal. Pero hay otras donde nos vemos afectados, donde nos vemos mal, nos vemos incómodos y es evidente que allí debemos hacer ticún. Ahora, la forma de verlo de manera simple es porque son áreas donde al tratar un tema o abordar algo que esté relacionado con esa área nos incomoda. Por ejemplo, imagínense que estemos hablando del respeto hacia la pareja y empiezan a hablar del respeto hacia la pareja, la forma como tratarla, lo que representa, el reconocimiento a la misma, y yo empiezo a sentir incomodidad por todo lo que están hablando. Allí se activa como una alarma. Esa alarma que se activa y que me está diciendo que estoy incómodo, que me siento amenazado, que no me siento bien con lo que están diciendo, me está diciendo al mismo tiempo, me está expresando que allí debo hacer ticún, que allí debo rectificar o sanar. En otras, a lo mejor, puede ser que tenga un problema. Por ejemplo, puede ser que yo sea una persona prepotente o altivo. Y resulta que empiezan a hablar sobre eso y yo no me veo identificado y por lo tanto no me afecta a pesar de que tengo un problema allí. ¿Por qué? Porque puede ser que el velo sea tan fuerte, puede ser que la ceguera sea tan pero tan profunda que no me permite ver el error. O sea, las alarmas no se activan de lo profundo en lo que hemos caído en esa área. Entonces necesitamos como que la intervención de otra persona, que es la que nos pudiera decir, oye, tú tienes este problema, o tú eres prepotente, o mira, tú tienes estas actitudes de altivez o de orgullo. Y eso es lo que va a hacer que entonces yo pueda ir como que buscando, escarbando allí, para ver si allí debo trabajar realmente. Pero como nosotros no lo vemos como problema, por lo tanto no le vamos a dar una solución. Para poder darle respuesta a nuestra problemática, lo primero que debemos es reconocer que tenemos un problema. Si yo no reconozco que tengo un problema, estoy dando a entender que estoy bien. Pudiera ser parte del autoengaño. Es la forma como nos mentimos a nosotros mismos de manera inconsciente de que todo está bien, de que somos como la mayoría de las personas, que no hay que caer en esas exageraciones, X y Z, y empezamos a justificar todo aquello que no es correcto en nuestra vida. Por lo tanto, ese autoengaño va a generar consecuencias porque va a llegar un momento en que nos terminamos creyendo la propia mentira que nos inventamos. Y allí sí vamos a tener serios problemas. Así que mientras vamos indagando en cada área y en las mismas vamos manifestando incomodidad, dolor, X o Y, eso nos está diciendo a nosotros que debemos trabajar. Eso lo que nos está diciendo a nosotros es rectifica, corrige esa área, trabaja esa área. Y eso es lo que nos permite que nosotros mejoremos. Y estos son los temas que muy pocas veces se dan en los lugares en los que debería ser como un pilar
que es en las congregaciones. En las congregaciones este tipo de tema debería ser fundamental, porque si las personas que están llegando a la congregación, que vienen del mundo, que vienen de problemas, de traumas complejos, un pasado fuerte, difícil, X, oye, todo lo que han vivido ellos, cuando llegan a la congregación, deberíamos empezar a dar respuesta, deberíamos empezar a promover en su vida ese trabajo interno. Todos debemos pasar por el mismo proceso que vivió Abraham. Lej leja, vete para ti. Vete para ti es la forma como nosotros salimos de nuestra zona de confort y al mismo tiempo empezamos a hacer una introspección, empezamos a revisar nuestro mundo interior, empezamos a evaluar dentro de nosotros quiénes somos. Si yo no me conozco, nunca voy a poder identificar mis fortalezas y mis debilidades, dónde el Yetzer Hara puede estarme dominando, cuáles son las cualidades que tengo totalmente desequilibradas, porque yo actúo como actúo, porque a veces yo sin querer daño a una persona o intencionalmente pudiera también dañar a otros, sea por mis palabras o por mis acciones. Puedo estar ofendiendo en una mayor o menor proporción, pero ofendo. Todo esto, y que muchas veces las personas asumen, bueno, así soy yo, realmente no somos así. No es verdad. Cuando nosotros nacemos con un alma que espiritualmente está afectada, claro que sí, porque dentro de nosotros tenemos un Neshama que está como dormido, que es lo que heredamos de Adán, pero nuestra alma, nuestra esencia es pura. Y en la medida en que vamos creciendo, esa alma se va empezando a cubrir de muchas capas, como una cebolla. Y mientras más capas, más impureza yo poseo. Porque me estoy alejando de mi esencia, me estoy alejando de quién soy. Y yo me estoy convirtiendo en una persona que es el resultado de las diferentes realidades o los diferentes escenarios que yo estoy viviendo en cada área de mi vida, que son como esas capas de la cebolla, esas cáscaras que son como unos velos. Y hasta que yo no empiece a trabajar en esas áreas y a quitarle esas capas o esos velos, mi alma pura va a estar siempre recubierta de todo esto que es una impureza. De allí que el mismo Mesías, hablando de esto, nos dice que nuestra alma, nuestra mente es como un odre, como una vasija. Y si a esa vasija o ese odre se le vierte vino nuevo, que viene a ser la revelación de la Torá, producto de nuestro sistema de creencias, producto de lo que concebimos, lo quebramos. Porque vamos a generar un conflicto interno entre lo que demanda nuestro Padre Celestial y los conceptos que nosotros hemos desarrollado. Y de ahí nuestro juicio de valores, de allí nuestro sistema de creencias, inclusive de allí nuestra personalidad. Entonces, debemos empezar a trabajar el odre, debemos empezar a trabajar esta vasija para prepararla para vertir este vino. Entonces, el trabajo de la vasija o del odre siempre empieza por dentro. Empieza a curarse ese odre, a curarse esa vasija. Y en la medida en que se va curando, que se va sanando, vamos generando las condiciones propicias para que entonces la Torá puede entrar en nuestro ser y causar el impacto necesario para el Tikkun. Porque si no preparamos el odre, cuando la palabra nos las dan en un área, nos sentimos confrontados, nos sentimos amenazados. Empezamos a ver que dentro se está generando un conflicto entre lo que me dicen y lo que yo creo. Y como lo que me están diciendo y lo que yo creo no es igual, entra en conflicto, se genera un debate. Y al no tener las herramientas para defender mi postura, entonces yo empiezo a vivir una crisis.
Y eso hace que yo simplemente escape de ello. Quiere decir que yo pudiera estar huyendo a la verdad porque me incomoda, porque me afecta, porque me golpea emocionalmente. Y el mecanismo de defensa es huir. Pero sin darme cuenta estoy huyendo a la verdad que me ayuda, a una verdad que me libera. Como dijo el Mesías, si conocen la verdad lo va a hacer libre. Si nosotros intimamos con esta verdad, si empezamos a descubrir esta verdad que es como una perla que está allí escondida, y de esa perla la hacemos parte de nuestra vida, empezamos a intimar con esa esencia, eso nos va a ayudar muchísimo a nuestra vida. Pero todo va a depender de la disposición que tenga cada uno de nosotros en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de poder conocerse. Llama poderosamente la atención cómo un libro, como Una vida con propósito, se transformó en un bestseller dentro del mundo cristiano. Esto nos indica las carencias y vacíos que hay en el cristianismo de propósito y evidentemente de identidad. Y por un lado podemos alegrarnos porque la gente está buscando un propósito, pero por otro lado es triste que la gente a estas alturas todavía no sepa cuál es su propósito. Pero es que como el propósito viene como sellado, timbrado en nuestra alma, y esa alma está recubierta de estas capas o de estos velos, no vemos el propósito. Y podemos pasar toda la vida estableciendo metas y cumpliendo objetivos que nunca van a satisfacer nuestra alma, que nunca nos llenan, porque no estamos haciéndolo en función de lo que internamente nos está demandando o de lo que internamente tenemos como propósito, sino que estamos trabajando en función de lo que otros están haciendo y nos hacemos parte también de eso. Así que no es fácil romper con todos estos paradigmas, y al momento de romperlo, recordemos que un paradigma que se destruye nos lleva a cero. Y cuando nos lleva a cero, debemos tener fundamentos bien sólidos para empezar esa construcción que nos permite evitar el colapso, para entonces empezar a resurgir. Y de esa manera se dé en nosotros como una especie de renacimiento, por llamarlo de alguna forma, o, como dice la palabra, un nuevo nacimiento. Así que el Tikkun se manifiesta en lo que nos causa dolor, lo que vemos como incomodidad. Allí empezamos a identificar las áreas donde debemos trabajar. La incomodidad que produce el Tikkun, sea por una persona que nos incomoda, sea por un lugar, sea por un evento o hasta un sentimiento, nos impulsa a nosotros como individuos a alejarnos de ello. Sin embargo, este tipo de comportamiento solo genera que la situación se repita una y otra vez porque remarca el error a rectificar. En el área en donde yo debo hacer Tikkun, si yo no realizo el Tikkun, lo que voy a hacer es fortalecer esa área, la voy a remarcar, la voy a recubrir más. Y recubriéndola o remarcándola, lo que estoy haciendo es fortalecerlo más y me va a costar, evidentemente, poder rectificar, poder corregir. Porque es como si se estuviera solidificando, ¿ok? En cambio, en este momento, a pesar de que nos genera un conflicto y malestar, a lo mejor no es tan severo, no es tan profundo como pudiera ser más adelante si no atendemos esa área. Mientras no exista una corrección, una rectificación o reparación, y de allí la palabra Tikkun, continuaremos apareciendo o continuará apareciendo en nuestra vida este tipo de situaciones que parece que se repiten, y por eso la gente habla de ciclos en la vida. Mientras que la Torá nos habla
de una vida con una percepción, un enfoque que es lineal, para el mundo es cíclico. Entonces vivimos esos ciclos donde empezamos y volvemos a terminar y volvemos a empezar, y hay unos que se van como repitiendo. Y los que se van repitiendo es producto de las pruebas que no hemos superado para poder rectificar. Entonces el Eterno nos repite la prueba y nos repite la prueba. Así como una persona cuando va a la universidad sale aplazado en un examen, le repiten el examen y así se lo van repitiendo hasta que llega un momento en que a lo mejor va a tener que repetir la materia. De igual manera es en nuestra vida. Así que el tikkun o la rectificación es lo que nos ayuda a mejorar en un área, a que se abra una puerta y poder superar la limitación, a tener un mejor enfoque en ese punto y a sentirnos libres en esas áreas donde nos hemos quedado como presos. Si esto lo realizamos y salimos como de esa cárcel, si superamos la prueba, entonces el individuo o nosotros como seres humanos vamos a ganar confianza dentro de estos procesos y vamos a sentir que hemos encontrado el camino correcto y por el cual nosotros debemos transitar. Así que esto es lo que nos ayuda a nosotros a mejorar cada día. Por ello, cuán importante es que nosotros podamos realizar este tikkun y de esta forma poder mejorar como seres humanos en cada área donde corrijamos. ¿Cómo podemos comenzar a ver cuál es nuestro tikkun? Ya dijimos que es en todo aquello donde sentimos incomodidad, donde nos sentimos como que amenazados o afectados emocionalmente. El Rav Berg dice que el proceso de tikkun es lo que cada día conduce nuestro patrón de pensamiento, emociones y actividades. Por ello, al simplemente volvernos conscientes de estas cosas, comenzamos a volvernos conscientes de nuestro tikkun. Otra forma de conocer nuestro tikkun es al notar qué nos causa dolor o incomodidad. Usualmente, esto es un signo claro de las áreas que necesitamos corregir. Además, si nos encontramos enfrentando las mismas situaciones de manera repetitiva, se debe a que en ellas todavía hay una lección que necesitamos aprender. Este comentario lo hace este rabino y bueno, muy parecido a lo que venimos hablando, ¿no? En relación a la rectificación, la corrección, poder hacerla en esa área, si no se van repitiendo las pruebas, pudiéramos estar viviendo como ciclos en nuestra vida que no son comunes. Cuando empezamos a tener conciencia de estas áreas donde vamos a hacer tikkun, podemos enfocarnos mejor y esto nos permite conocernos, esto nos permite poder mejorar, poder trascender en nuestra vida y tener un comportamiento, una conducta, una actitud que refleje que somos imagen y semejanza del Eterno. ¿Cómo actuar en semejanza al Eterno cuando los atributos del Eterno son totalmente diferentes a cómo manifestamos nosotros los atributos por el comportamiento, la conducta y la actitud? Ejemplo, si el Eterno en su esencia es humilde, ser semejante al Eterno es caminar en humildad. Si Él es íntegro, en integridad. Y así con cada una de esas áreas. Para que caminando a semejanza del Eterno podamos reflejar su imagen o ser el Selen Elohim, imagen del Eterno. Pero ser semejante al Eterno va a ser muy difícil si esos atributos o esas cualidades no están balanceadas, no están en su medida correcta. Por eso cuando hablamos de cualidades o atributos hablamos de midot. Los midot también traducen como medidas. Quiere decir que cada cualidad debe tener una medida correcta. O sea, llevar la integridad, llevar la humildad, el respeto, la comprensión, la empatía a ese nivel correcto, pero al mismo tiempo llevar al nivel correcto lo que es la prepotencia, lo que es la ira, lo que es la envidia, lo que es los celos, también llevarlos a su nivel.
Se va trabajando tanto los positivos como los negativos y de esta forma empezamos a mejorar con el objetivo de transformarnos en seres integrales. Ahora, cuando hablamos de Tikkun, el Tikkun, en cada área que vamos rectificando, nos va abriendo como puertas y esas puertas nos va llevando como a un nivel mayor. Es como ir ascendiendo en una escalera, que es la manera como expresan los rabinos el sueño que tuvo Jacob con la escalera, Shulam. Y es que la vida es como una escalera y cada etapa es como un peldaño. Sin embargo, cuando yo lo veo, en función de lo que dicen los rabinos, yo lo veo como una especie de escalera eléctrica. La escalera eléctrica, unas van en subida y otra es para bajar. Imagínense una escalera donde nosotros estamos en un primer piso y necesitamos ir a un segundo piso. Hay una escalera eléctrica, pero imagínense que nosotros vamos a subir por la escalera eléctrica que viene descendiendo, o sea, viene en sentido contrario. No nos vamos a subir en las que está a favor nuestro para ir al segundo piso, sino que vamos a subirnos en la escalera eléctrica que es la que está descendiendo del segundo al primero. Eso amerita un mayor esfuerzo para poder ir subiendo esos peldaños porque la escalera viene en descenso. Esto nos indica que en nuestra vida o subimos o descendemos, pero nunca nos quedamos en una pausa. Si la escalera va descendiendo y usted va en sentido contrario, subiendo, cuando usted se para, la escalera eléctrica va a seguir en descenso y simplemente va a bajar. Esto sucede también en nuestra vida. Los rabinos enseñan que en nosotros no hay esas pausas. Como no, vamos a tomarnos un tiempo. Eso no existe. O nosotros seguimos avanzando o simplemente disminuimos y descendemos. Que puede ser que la forma de ascender a lo mejor no sea tan rápida como lo hemos venido haciendo y podemos como que bajar un poco el ritmo, eso sí pudiera ser. Pero nunca decir, bueno, voy a tomarme un tiempo, voy a reposar. No, porque lo que tú ganaste lo vas a perder, porque vas a empezar a retroceder. Y eso es lo que sucede con muchas personas porque no se dan cuenta de esto, porque no tienen conciencia o no han conocido todas estas herramientas que son las que nos ayudan a despertar y ver, porque muchas veces damos como que 5 pasos y después vamos como que 4 pasos hacia atrás. Pero es porque la vida es como esa escalera eléctrica en la cual nosotros debemos subir, pero estamos en la escalera que va en descenso. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos para subir. Haga la prueba, trate de subir en un centro comercial por una escalera que va descendiendo y que usted quiera subir, para que usted vea la lucha que existe, para que usted vea el esfuerzo que amerita ello. Así es nuestra vida. El máximo nivel que establecen los rabinos es el nivel que se llama el nivel del Mesías, el nivel del Redentor. Y eso es algo que yo ignoraba hasta que empecé a estudiar este tema a profundidad a través de libros y de lo que dice la misma palabra, porque los libros siempre toman como base la misma escritura. Lo único que, como es bajo la perspectiva hebrea, uno no entiende muchas veces las expresiones o ciertas situaciones que se dan en la palabra, y por eso uno carece de esa revelación, porque hay tanta riqueza en ella, pero no nos damos cuenta de lo que está ahí. Hasta que el Eterno nos empieza a abrir las escrituras, así como el Mesías se las abrió a aquellos que iban camino a Emaús. Así no las está haciendo nosotros, el Eterno, en este tiempo, a través de todo este material, de todos estos recursos que nos enriquecen. Entonces, este nivel de Goel, de Mashiach, es el máximo. Y miren que Pablo nos dice a nosotros que debemos llegar a la estatura de la plenitud del Mesías.
quiere decir que ese nivel es el más elevado a nivel de revelación, de iluminación en nosotros. La luz que una persona recibe de este grado, de este nivel, es tan fuerte que le ayuda a corregir su propia naturaleza, a transformar el egoísmo innato en altruismo y a cambiar el corazón de piedra, como se dice, Lev Haeben, por el corazón vivo, Lev Basar, o un corazón de carne. Hay un final de este tikkun como la etapa última o la meta a alcanzar, que se llama Gemar Tikkun, que es la corrección final y completa del egoísmo, del yo, hacia el otorgamiento y amor. Cuando convertimos el ego en la cualidad opuesta, cuando la persona completa sus correcciones, alcanza el último grado, el final de la corrección se llama Gemar Tikkun. Y esto lo que hace es que lleguemos a lo que se conoce como el Ejad. Ejad es la unificación con el Creador. Ya quitamos todos los obstáculos, ya quitamos todos los velos y hemos limpiado, depurado nuestra alma para llevarla a su esencia original. Ya podemos apreciar la verdad, ya no estamos presos a la realidad, ya nuestra Neshama es la que domina, y de esta forma nos unificamos con el Eterno, que es el último nivel, que es el resultado de esa unificación con Él a través de la integración de todas las partes separadas o fragmentadas que existen dentro de nosotros. O sea, dentro de nosotros nuestra alma está fragmentada por completo y vamos ahí unificándola como un rompecabezas que se le van uniendo a las piezas. Cuando hablamos de este tikkun y lo que representa el mismo, los sabios enseñan que hay varios tipos de tikkun. El más importante, el tikkun nefesh, que es la rectificación de nuestra alma. Esa es la corrección personal. Ese tikkun nefesh nos va a llevar a lo que es el tikkun olam o la rectificación del mundo. Pero también hay un concepto que se llama tikkun kelali y tikkun haksot, que también existen. Cuando hablamos de tikkun kelali, el rabino Nachman enseña que son una serie de declaraciones que se hacen previo a 10 salmos, que son cantos, que tienen el poder de anular la kelipá o la impureza del otro lado, o sea, de esa parte espiritual que nosotros no percibimos. Y de allí que para cada pecado o transgresión exista como una rectificación prescrita para reparar el daño espiritual causado por un pecado en particular. Allí debemos aplicar el remedio apropiado para ese pecado. Sin embargo, dicen que la tarea cuando se aborda cada pecado individualmente es más de lo que podemos esperar manejar. No obstante, tal como enseñó el Rebbe Nachman, hay una rectificación general. Este remedio general tiene el poder de rectificar todos los pecados, como aparece en Likutei Moharan 1.29.4. De allí que se hace una serie de declaraciones y posteriormente se leen unos salmos, que son 10 salmos, que son el Salmo 16, Salmo 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Al recitar estos 10 salmos, uno puede rectificar todo el daño espiritual causado por todo aquello que hemos venido acumulando a nivel de estos pecados o transgresiones, todo esto que ha venido creando como que se impureza en nuestra alma, y así poder llegar al arrepentimiento pleno en nuestra vida. En la mayoría de las sinagogas, y sobre todo dentro de una corriente específica como la Breslau, los 10 salmos se recitan justo después del rezo de Musaf, cada mañana de Shabbat, a través de un minyan, que son 10 personas, en este caso 10 varones mayores de 13 años. El rabino Zvi Aryeh Rosenfeld instituyó la costumbre de recitar el remedio general cada día después de las oraciones diarias.
Rabbi Nachman dijo que la revelación de precisamente estos 10 salmos, como el remedio general, es una rectificación muy maravillosa y asombrosa. Entonces, interesante esto, porque sabemos la fuerza espiritual que hay dentro de los salmos y que exista como un modelo que nos ayude a rectificar a través de la declaración, y de ellos son 10 salmos que se utilizan, nos ayudan para poder mejorar, y todo lo que aporte para nuestra corrección y rectificación, bienvenido sea. Así como está el Tikkun Kelalit, también se habla de Tikkun Olam, que viene a ser la rectificación o la reparación del mundo. Esta frase en hebreo es importante dentro del judaísmo y a menudo se utiliza para explicar el concepto judío de justicia social. Y de allí cómo dentro del judaísmo el darse de acá y ayudar a otro es tan importante, porque lo ven como parte del Tikkun Olam. Tikkun Olam puede ser entendido como una filosofía de vida de aquellos seres humanos que desean dejar una pequeña contribución al mundo. La expresión Tikkun Olam es usada en la Mishnah en la frase Mikpegni Tikkun Olam, por el propósito de la rectificación del mundo, para indicar que la práctica debe ser seguida no porque la ley bíblica lo indica, sino porque ayuda a evitar consecuencias sociales negativas. La frase Tikkun Olam está incluida en el Aleinu, la plegaria con que se concluyen los 3 servicios religiosos diarios, que son Shahari, Arbi y Minha. La frase Tikkun Olam es usada en la expresión Letaken Olam Bemalhu Shaddai, perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso. De allí la expresión Letaken, que está relacionada con corregir. De acuerdo al misticismo judío, de acuerdo a todas estas enseñanzas dentro del judaísmo, la creación del universo está representada de manera figurada como un recipiente que no puede contener la luz sagrada y se rompió en pedazos. Así aparece en Shevirah Hakelim. Y esta expresión es la que representa estas vasijas. Por ello, de acuerdo a los cabalistas, el universo que conocemos está literalmente quebrado y necesita reparación. En consecuencia, siguiendo la halajá, que es la ley judía, y cumpliendo los misbot, que son los mandamientos o preceptos, la gente ayuda a reparar el recipiente del universo. Así enseñan que a través de las acciones cada persona puede participar en el Tikkun Olam. Por lo tanto, el Tikkun es el logro del contexto espiritual de Kedushá, o de santidad, en todo el mundo. En Hasidut prevalece una visión del Tikkun individual, que es el Tikkun Nefesh. Todos deben tener éxito en derrotar su instinto negativo, conquistándolo con discernimiento hasta que solo alcance el bien. Entonces ellos hacen más énfasis en el Tikkun Nefesh. Hay otro que es el Tikkun Hasod, que está relacionado entonces con una serie de declaraciones que se hacen en la noche y todo esto. Entonces, cuando hablamos de Tikkun, estamos hablando en función de la rectificación de nuestra alma, estamos hablando en función de la rectificación de nuestro ser, de todo lo que internamente nosotros tenemos y que necesitamos trabajar. Pablo habla muchas veces en la escritura, y a lo mejor no lo asociamos con esto porque no conocemos los términos o los principios en hebreo, sino que aparecen en las versiones de la Biblia ciertas expresiones en español y no lo asociamos con esto. Pero cuando Pablo dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que debemos renovar nuestra mente, que debemos transformar nuestro ser, nos está hablando de Tikkun, nos está hablando de rectificación o de corrección. La renovación de nuestra mente va a ser que empecemos a desaprender y aprender estos principios que nos van a ayudar a poder rectificar. Cuando habla de renovar la mente, está hablando de renovar todos estos conceptos que tenemos en nuestra vida, que íbamos adquiriendo de esta realidad o de este sistema que no son los apropiados.
pero son los normales o los regulares que nosotros obtenemos de forma natural. Entonces, renovar la mente es depurarla de este sistema terrenal para empezarla a nutrir o alimentar del sistema celestial, estableciéndole principios y fundamentos que nos permitan a nosotros poder elevarnos y de esta manera liberarnos en cada área de esa prisión que está construida producto de estos kelipot o de estas cáscaras, de estos velos. Quiere decir que en unas áreas vamos a ir alcanzando mayores logros que en otras áreas. Todo dependiendo del esfuerzo, todo dependiendo de la convicción y la determinación que tengamos de hacer este trabajo. Como es en diferentes áreas, debemos estar atentos y ser diligentes en este trabajo. No nos podemos descuidar. Renovar la mente es poder redefinir muy bien las cosas, es poder utilizar un lenguaje que sea totalmente diferente para no estar siempre comentando o haciendo un uso de palabras que no tienen ningún sentido, o como dice la Escritura, son palabras ociosas, para que nuestra vida pueda reflejar al Eterno. Renovar la mente es poder cambiar toda esta serie de paradigmas, inclusive el que yo considero que es el peor, que es el religioso. Porque como el religioso es el aceptado socialmente como bueno, ¿cómo confrontar lo que yo creo que es bueno? Entonces, dentro de este sistema religioso hay muchas cosas que causan daño, porque son conceptos que no vienen de la Torá. Son conceptos que vienen de interpretaciones privadas, de dogma, de la tergiversación de muchas cosas que la persona ha asumido como su verdad. Pero resulta de que no es así. Entonces tenemos que empezar a redefinir muchos conceptos, a desaprender muchas cosas y de igual forma cambiar muchas prácticas. Y de allí las costumbres que tenemos. Quiere decir que el trabajo es diario, es un trabajo que lleva mucho tiempo y que no podemos desmayar. Esto no se hace de la noche a la mañana, por eso hablamos de un proceso. A diferencia de la justificación que nosotros la adquirimos de manera instantánea, esto, que es lo que envuelve el concepto de Kedushá, es progresivo. O sea, lo que nos va a llevar a nosotros al nivel de Kedushá, al nivel de santificación, es el Tikkun. Sin el Tikkun, yo no me puedo santificar. Quiere decir que mientras más pueda rectificar y corregir, más me santifico. Porque la santificación viene a ser el proceso de depuración, pero a la vez de alimentar o de nutrir nuestra alma para nuevas tareas, nuevas prácticas, nuevos conceptos en cada área de nuestra vida. Ese es el nivel más elevado de Kedushá o de santificación y es lo que nos permite poder percibir al Eterno, tener una relación con el Eterno como Él espera de cada uno de nosotros, que es llegar a ser uno con Él. Como dijo el Mesías, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Quiere decir que la Escritura nos dice mucho de todos estos conceptos, pero no estamos familiarizados con ellos. Y pudiéramos estarle dando una interpretación equivocada, lamentablemente, pero en este tiempo donde la palabra dice que el Eterno está restaurando todas las cosas, ahora empezamos a ver con mayor claridad lo que se dice desde la perspectiva hebrea. Lo que Pablo, el Mesías, nos dijeron desde la perspectiva hebrea. Ahora se nos están cayendo los velos. Ahora nos están dando unos lentes donde estamos apreciando mejor todo. Ya no vemos las cosas así como entenebrecidas, como entre nubes, sino que ahora empezamos a aclarar muy bien. Eso es como cuando uno va a una óptica, se hace un examen y van colocando los lentes y la persona te dice, ¿cómo ves con este? ¿Y cómo ves con este? Entonces uno empieza a ver las letras y uno va viendo una un poco opacas hasta que uno ve una perfecta y uno dice, oye, esa es. Ok, quiere decir que esa es la fórmula que van a colocar a tu lente, porque esa es la que te permite ver muy bien. De igual manera está sucediendo con nosotros. Todos estos velos que están cayendo, lo que están extrayendo mayor claridad y mayor luz a nuestra vida.
Y eso es lo que hace que ahora veamos las cosas de forma más apropiada. Y evidentemente eso traerá consecuencias positivas que nos van a beneficiar. Y ya que somos beneficiados con ella, vamos a tener mejor relación con el prójimo. Nosotros no podemos ser parte del tikkun olam o la rectificación del mundo y de esta manera armar al prójimo como a nosotros mismos cuando nosotros nos desconocemos. El desconocimiento de nuestra propia vida puede hacer que no nos amemos y que actuemos con impiedad contra nosotros mismos. Porque al no conocerme, no me valoro. Yo necesito reconocerme para valorarme y darme el respeto que yo me merezco. Y de esa forma yo me amo. Cuando yo tengo este concepto bien definido, entonces yo puedo aplicarlo a otras personas. Porque de la manera en que yo me veo, es como veo a otros. Así que este proceso de rectificación, como es un proceso, se lleva tiempo. Hay que tener firmeza en nuestras convicciones, determinación y esfuerzo para seguir adelante hasta llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, a ese nivel elevado que nos permita ser uno con el Eterno. Así que a través de esta materia espero poder ayudar, como lo hemos venido haciendo con otras materias, que nos ayuden a mejorar. El estudio de la palabra no tiene que ser enfocado simplemente en aspectos teológicos que muchas veces son el resultado de la tergiversación de lo que aparece en la Biblia. Esos conceptos se pueden aclarar, muchos de ellos se caen por su propio peso cuando conocemos la verdad. Y así como los teológicos, los escatológicos y los que están dentro de la Escritura son temas importantes, pero yo considero que nosotros debemos trabajar en los relevantes y de esta forma darle prioridad a aquellos que nos ayuden a mejorar, porque esto es algo que vivimos día a día. No hacemos nada con llenarnos de mucho conocimiento teológico y seguimos siendo un desastre como persona y lo evidenciamos en nuestra relación de pareja, de padres, de hermanos, de amigos, donde a través del comportamiento lo que menos estamos reflejando es ser hijos del Eterno, a pesar de que nos llenemos la boca diciendo que lo somos. Nuestras acciones hablan más fuertes que nuestras palabras. Por eso yo considero que la Escritura, el propósito que tiene el Eterno con el mismo, es que nosotros podamos rectificar y corregir. Eso fue lo que nos distanció del Eterno. Y el trabajo es poder acercarnos a Él. Así que nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.